La iglesia evangélica hoy en día es un hijo rebelde de la iglesia católica. Vamos a hablar de la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos a tener el modelo de iglesia que hoy tenemos. Ya no hay un lugar especial donde Dios habita, ni Dios nos habla a través de una sola persona única. Muchas personas piensan que la iglesia vino a reemplazar el templo del que habla la Biblia en el Antiguo Testamento. O este término que usan mucho como la casa de Dios. Ven a la casa de Dios, acércate a la casa de Dios, lo cual encontramos que es una distorsión. Hemos interiorizado esto, voy para la iglesia, ya llegué a la iglesia, te espero en la iglesia, pero nunca yo soy la iglesia. Es curioso porque realmente uno hoy en día piensa en iglesia como una comunidad o pensamos en un lugar físico, en un edificio. Iglesia protestante que surge en ese momento es una iglesia que reforma la iglesia católica. Tiene un poco que ver con esa liturgia católica que Martín Lutero obviamente traía y que sus seguidores empezaron también a seguir. Hola a todos, bienvenidos al podcast Mito Cristiano. Hoy tenemos un episodio muy especial con un tema muy apasionante y tengo como invitado a una persona muy especial a la que quisiera introducir, no sin antes decirles que la verdad es un honor para mí tener en este episodio como invitado a mi papá. Mi papá es una persona con la que siempre nos sentamos a hablar de muchos de los temas y muchas conversaciones y episodios que ustedes han escuchado. Han salido muchos de ellos de reflexiones y conversaciones, discusiones que hemos tenido con él. Mi papá fue la persona que me introdujo a esto que se llama el cristianismo y es una persona que al igual que yo tiene un pensamiento crítico, le gusta conversar, le gusta investigar, le gusta cuestionar cosas y por eso hace mucho quería tenerlo aquí como invitado en el podcast, sobre todo para hablar de un tema que tanto a él como a mí nos apasiona bastante y hemos buscado la oportunidad para hablarlo. Entonces voy a dejar que te presentes a la audiencia. Su nombre es Jairo Valdés, se me ha olvidado decir tu nombre. Bueno, Juanda, gracias primero que todo por la oportunidad de estar acá. Realmente estos espacios se convierten en una oportunidad para todos aquellos que parte de esas comunidades donde muchas veces no tenemos voz. A veces tener esta voz y ser la voz de muchas personas también, podríamos decirlo del común, es importante que podamos también nosotros hablar, opinar. Gracias por la presentación, sí, más allá de lo que dijo Juanda, sí, digamos que desde que él es pequeño, pues lo llevamos a la iglesia y él ha sido desde pequeño, igual con nuestros otros dos hijos, el que nos ha acompañado en este caminar de descubrir nuestra fe, de descubrir esta parte espiritual y sí, hoy traemos un tema que ha estado en muchas conversaciones, en muchas comidas, en muchos almuerzos por ahí, pero que realmente quisimos como desarrollar y hablar. Entonces, en ese camino, nosotros hemos planteado hablar hoy de un tema en el que aplica, creo que exactamente lo mismo. Es algo que, al igual que muchas otras cosas dentro del contexto cristiano, se ha estandarizado, se han creado estructuras y lamentablemente esto ha llevado a que muchas personas sean lastimadas, ha llegado a temas de abusos y este es el tema de la iglesia. La iglesia del siglo XXI, porque vamos a hablar de la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, cómo llegamos hasta aquí, cómo llegamos a tener el modelo de iglesia que hoy tenemos, porque vemos la iglesia de cierta manera y básicamente los invitamos a recorrer con nosotros un camino en el que vamos a estar viendo distintas etapas de la iglesia, pero también distintas cosas que han aparecido en el camino y que no necesariamente son las que encontrábamos en la Biblia inicialmente. Y para comenzar, yo quería plantearte como un ejercicio o como un juego, vamos a hacerlo así, y es que nosotros alguna vez bromeando y haciendo chistes de por qué no encontrábamos una buena iglesia, por ejemplo, donde congregarnos, y lo difícil que es realmente encontrar una buena iglesia,
planteamos el ejercicio de si nosotros decidiéramos empezar una iglesia y qué elementos o qué no podría faltar si nosotros quisiéramos hoy fundar una iglesia. ¿Tú qué crees que no podría faltar en una iglesia para que tenga éxito? Porque creo que esa es la clave, ¿no? Hoy muchas iglesias se fundan con base en tener éxito, sumar gente lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, esa es una de las cosas de las que vamos a estar hablando, pero hagamos el juego primero. ¿Qué crees que no debería faltar si hoy decidimos hacer una iglesia? Sí, o sea, definitivamente yo creo que mucha gente lo ha pensado, bueno, ¿qué pasa si yo pongo una iglesia? ¿No? Vamos a poner una iglesia, entonces. Pero si yo hago mi ejercicio rápido y voy a abrir una iglesia, como se puede llamar, inmediatamente yo heredo toda la liturgia de la que ya aprendí, ¿sí? Obviamente este es un ejercicio que aplica mucho más a la iglesia evangélica porque la iglesia católica no se permite, por ejemplo, que es en Colombia las iglesias conocidas, no se permite ese tipo de, voy a abrir una iglesia católica, eso no se puede, ¿no? Hay una estructura y una jerarquía que pertenece solamente a las altas esferas de la iglesia donde uno no puede. En cambio, en la iglesia evangélica, pues uno podría decir, y en la práctica lo puedo hacer, puedo ir y decir, voy a abrir una iglesia, pero entonces aquí el tema es, ¿qué necesito? Obviamente voy a necesitar unos instrumentos para hacer un grupo de alabanza, voy a necesitar un Básico, auditorio, sí. el auditorio o el sitio, voy a necesitar elementos que se les ponen unos nombres un poco, digamos que místicos, que es como necesito el púlpito, el atrio, el atril, la tarima, el altar, ¿sí? Un micrófono, necesito establecer una estructura o un orden de acuerdo a esa liturgia evangélica que es muy común, que se usa, que es, lo primero es, voy a poner a alguien en la puerta que me reciba a las personas. La logística. Exacto. Entonces, una persona, o inicialmente como no va a tener muchas personas, seguramente será una persona que va a estar en mi grupo de logística, recibe a las personas, les da la bienvenida, lo sienta, esa persona muy bien presentada. Luego voy a tener una presentación musical que yo sé que le tenemos el nombre de alabanza o oración, pero digamos visto desde en un punto más genérico, tendría una presentación musical, ¿cierto? Donde voy a tener una estructura donde empiezo con unas canciones como movidas como para despertar a la gente. Y luego voy a tener unas baladas con las que pretendo, ¿no?, que las personas conecten un poco sentimentalmente o emocionalmente con letras hacia Dios. Y luego voy a tener un corte, un break, donde voy a tener o un testimonio o un video o una obra de teatro. O pedir la ofrenda. O pedir la ofrenda, o Importante. todas las anteriores a veces, ¿no? Y luego iniciar la charla principal, que es curiosamente a lo que la mayoría de gente busca o espera o viene, ¿no? Digamos que también se ha formado como un poco ese pensamiento de voy, no tanto a mi relación vertical hacia Dios, sino a mi relación horizontal de qué Dios me tiene que decir a través de una persona específica. Me siento, espero, saludo a 2, 3, ¿sí? Repito lo que me manden a repetir, levanto las manos cuando me digan que las levante, etcétera, etcétera. Bueno, y visto desde el punto de vista del que organiza, pues doy algunas indicaciones, hago una oración final y despido a las personas de esta reunión. Eso sería lo que necesitaría inicialmente. En cuanto a logística estructural, pues necesitaría otras cosas. Alguien que recoja la ofrenda, alguien que me organice las personas. ¿Hay algo que te hizo falta, muy importante, que no puede hacer falta hoy en día en una iglesia? Y son las luces LED. Ah, sí. O las pantallas LED. Las luces, pantallas LED. Una pantalla importantísimo. Sí, la pantalla LED no puede hacer falta. Sí, alguien que me proyecte las letras de las canciones y los versículos que se van predicando ahí. Exacto. Ahora, con esto, bueno, de pronto se puede entender que nosotros lo estamos haciendo como a modo de burla, pero no necesariamente estamos diciendo que esto esté mal, ¿verdad? No, para nada. No, aquí hay que hacer una aclaración ante todo, y es decir que la razón por la que estamos aquí hablando de esto es precisamente porque a través de esas estructuras aprendimos nosotros de Dios y hemos crecido a través de eso, y en ningún momento nuestra idea es decir que esa manera o esa forma que se ha estandarizado esté mal. No está ni bien ni mal, solamente es una forma que se ha creado para lo que se conoce hoy en día como iglesia. Yo creo que, y me adelanto un poquito a lo que vamos, es que nadie se ha cuestionado lo curioso que es de dónde nos casamos con ese modelo y por qué todos heredamos ese modelo
Y tal vez cuando llegamos a las iglesias, como no conocemos muy bien, entonces decimos, ok, ese es el modelo evangélico, está bien, pero después nos quedamos con eso y nunca hemos profundizado como, bueno, si nuestra base es la palabra de Dios, la Biblia, ¿dónde encuentro ese modelo? O sea, ¿realmente existe ese modelo? Y más allá, cuando se amplía, ya cuando las iglesias toman un carácter mucho más institucional, donde suman un montón de actividades, ahí es donde empieza también uno a decir, ok, este modelo no lo encuentro tan así en la palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en la etapa de la adolescencia, 14, 15 años, que fue cuando como familia fuimos a una mega iglesia aquí en Bogotá, que recuerdo que mi primera sensación y mi primer impacto fue, esto está increíble porque es la primera vez que voy como a un concierto. Yo me acuerdo que esa fue la sensación que yo sentí. Estoy como en un concierto y yo, pues claro, nunca había escuchado como una banda en vivo sonar tan chévere, pantallas, luces, el lugar oscuro. Y para mí esa fue como, claro, nosotros veníamos de otra iglesia un poco más tradicional, pero eso en ese momento era como lo innovador, o sea, algo que rompía como el molde. Y me acuerdo que esa tendencia se dio hace más o menos como unos, que 10 años, Un poco más más o tal vez. menos, sí, más 10 15 años tal vez, en la que estas iglesias empezaron a tomar fuerza, iglesias que planteaban como un espectáculo, como un show, como su base. Entonces, claro, todo el mundo decía, wow, es que cómo es posible que una iglesia pueda ser tan espectacular, con luces, con conciertos, con buena música, ¿no? Y para mucha gente ese fue su primer acercamiento a una iglesia, pero de nuevo vamos con el punto, ¿cómo llegamos hasta aquí, hasta este modelo de iglesia? Porque hoy, 15 años después, pues estamos haciendo iglesia como de la misma manera y parece que todas las iglesias son iguales o tienen que repetir esta estructura para tener algún tipo de éxito o que la gente los siga, ¿sí? Entonces vamos a explorar un poco el concepto de la iglesia, de dónde viene esta idea, este término, y de pronto muchos de ustedes están familiarizados, pero para los que no lo saben, la palabra iglesia tiene un origen en el griego, que es una palabra que se pronuncia un poco parecido, que es eclesia. Y esa palabra se refería como a congregaciones o a comunidades, o una comunidad o una congregación. Digamos que en la forma más simplista, vamos a decir que eclesia se refería a una comunidad. Esto es importante porque conocer el origen de esa palabra nos permite conocer cuál era la perspectiva o la percepción de los primeros cristianos con respecto a esa idea que llamaban ellos la eclesia, que se refería en su fin a una comunidad. Entonces es curioso porque realmente uno hoy en día piensa en iglesia como una comunidad o pensamos en un lugar físico, en un edificio, en una institución. Ahí arrancamos con una primera, tal vez, distorsión, porque hemos interiorizado esto. Voy para la iglesia, ya llegué a la iglesia, te espero en la iglesia, pero nunca yo soy la iglesia. Y resulta que lo que nos dice la palabra es que nosotros somos la iglesia. Digamos que si yo llego un día a ese sitio donde me congrego, que es un edificio, un auditorio o lo que sea, y no hay nadie, esa no es la iglesia. Y yo sé que esto suena chocante para muchas personas porque ¿cómo que no es la iglesia? No, es el auditorio donde se congrega la iglesia. Pero la iglesia, el concepto de iglesia es la comunidad, somos nosotros, porque la iglesia es un ente vivo. Y ese organismo vivo está hecho de seres humanos que somos las personas. Incluso en la Biblia está también que dice, vosotros sois templo o nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces ya el tema del templo o las paredes que se les da como un valor espiritual especial al sitio no aplica de esa manera, sino que somos nosotros la iglesia. Entonces, esa iglesia, ese concepto de iglesia que viene desde la iglesia primitiva es una comunidad, un ser vivo orgánico conformado por una serie de personas que comparten su fe, sus creencias y están allí y forman la iglesia. Entonces, estas personas, este grupo de personas desaloja ese sitio deja de ser un lugar místico, como se le quiere dar como ese valor más allá de lo que es. ¿Por qué? Porque la iglesia somos las personas. Sí, muchas personas piensan que la iglesia vino a reemplazar el templo del que habla la Biblia en el Antiguo Testamento.
¿no? Entonces, el templo tenía unas especificaciones dadas por Dios en cuanto a su arquitectura, en cuanto a su significado, en cuanto a esos elementos tan específicos que tenían que estar divididos en ciertas partes, ¿no? Y entonces el templo era un lugar único donde habitaba literalmente la presencia de Dios. Y eso es lo que muestra la Biblia. Después de Jesús hay una imagen que creo que no se nos puede olvidar y es la que describe en los evangelios, creo que es Mateo, en donde dice que al momento de la muerte de Jesús el velo del templo se rasga, ¿cierto? Porque ese velo simbolizaba como esa separación que había entre la presencia de Dios pura, santa, sin mancha, sin pecado y, por decirlo así, el terreno humano, ¿cierto? Pero cuando muere Jesús, esta imagen hermosa de cómo se rompe el velo, a mí me parece impresionante porque es Dios diciendo, bueno, ahora mi presencia, y bueno, luego se confirma que la presencia de Dios empieza a habitar en cada uno de nosotros, luego en el día del Pentecostés, cuando los primeros cristianos reciben al Espíritu Santo, y como tú decías, nosotros pasamos a ser el templo, nosotros los humanos como personas pasamos a ser el templo. Ahí encontramos una distorsión. Muchas personas creen que la iglesia es el nuevo templo. Incluso muchos pastores se han atrevido a llamar a sus iglesias como el templo. Sí. O este término que usan mucho como la casa de Dios. Ven a la casa de Dios, acércate a la casa de Dios. Lo cual encontramos que es una distorsión, una malinterpretación, no sé, pero muchas personas en su mente creen que la iglesia es el templo, el único lugar donde habita la presencia de Dios o la casa de Dios. No, incluso esta imagen del templo, que tienes toda la razón, que se le ha dado a las estructuras físicas, o sea, a las paredes, es una imagen que ha sido alimentada principalmente por los pastores de las iglesias, donde dicen, esta es la casa de Dios, ojo, cuando llegues a la casa de Dios haz esto, lo otro, y además, que creo que tú ya lo has hablado en otros de tus capítulos del podcast, además han traído elementos o nombres del Antiguo Testamento de los templos a elementos que se usan hoy en día. Entonces está el púlpito, está el atrio, está el lugar, el altar y todo ese tipo de cosas. Yo recuerdo que iniciando mis primeros caminos en las iglesias cristianas, a mí me llamaba la atención que el pastor en ese momento hacía ver que la zona hacia el altar, digámoslo así, o hacia la tarima, porque en la práctica es una tarima, ¿no? Pero hacia ese altar había un poder especial allá, como que daba miedo acercarse o tenía uno que tener cuidado al acercarse. Y cuando uno analiza ese concepto, viene del Antiguo Testamento, donde se hablaba del lugar santo, el lugar santísimo, y la relación de Dios con los hombres era totalmente diferente de lo que tú dices. A partir de Jesús, porque lo que yo siempre veo y analizo es que nosotros somos cristianos, o sea que nuestra creencia es en Cristo. No significa que el Antiguo Testamento no tenga una referencia real para nosotros, pero tiene que entender uno como una representación o una sombra de lo que iba a ser. Y precisamente esa figura de que Dios se comunicaba a través de una sola persona en un espacio especial que es donde estaba la presencia de Dios, eso queda abierto hoy en día. Ya no hay un lugar especial donde Dios habita, ni Dios nos habla a través de una sola persona única, y tampoco tenemos que tener miedo a acercarnos ni a Dios, ni a espacios que nos han hecho creer que tienen una mística especial, donde de pronto si me acerco mucho y tengo varios pecados en mi vida, entonces de pronto voy a caer por ahí o algo me va a pasar, porque son ese tipo a veces de mitos que se han creado alrededor de o traer eso hoy en día a la comunidad cristiana o a las congregaciones cristianas, de hacer creer eso, y mucho de eso viene de los mismos pastores. Bienvenidos a la casa de Dios. Son clichés que se forman a veces del vocabulario, porque incluso lo he escuchado de pastores que predican lo que nosotros estamos hablando. Oiga, ustedes son templo del Espíritu Santo, pero les dicen, no, bienvenidos a la casa de Dios. Entonces es como que uno va, visita a Dios y vuelve y se va para su casa, y Dios siempre está ahí como en ese sitio especial. Aquí tengo la cita, Mateo 27:51. No la voy a leer, pero es el verso que describe cómo el velo se rasgó en dos. Entonces ya no se necesita un lugar físico para estar en la presencia de Dios. No, para nada. No lo necesito. Y eso es un gran regalo. O sea, más allá de verlo como algo de pronto como, uy, ¿cómo así? Me acaban de tumbar un ídolo. Si yo creía que cuando yo iba a ese sitio, como que me iba a ir bien por cruzar esas puertas, que es a veces también lo que nos hacen ver o lo que sentimos que puede pasar. Entonces, más allá de eso podemos entender que mi relación con Dios ya no depende de un espacio ni de una persona específicamente,
sino que yo tengo conexión directa con el Padre. Entonces ahora no me congrego. Ese tema de congregarnos, yo siempre creo que cada cual puede desarrollar su vida espiritual de la mejor manera que lo sienta. Si para esa persona conectarse con Dios, aparte de su vida diaria, está en hacerlo a través de una iglesia cada domingo, está perfecto, y lo que quiero aclarar es que no estamos para nada en contra de eso. Es más, nosotros también lo hacemos, ¿sí? Sí. Lo que yo en mi vida aplicado es, le he bajado un poquito el nivel a pensar que ese sitio es a donde tengo y debo ir, y es la única manera y la única forma en que me conecto con Dios, y todo lo que hago de ahí para abajo ya no es tan importante como ir a la iglesia. Y de ahí para allá se desprende cosas que creo que vamos a hablar más adelante, y es toda una relación a veces tóxica que desarrollamos con la iglesia, de un activismo absolutamente exagerado y una cantidad de actividades y una cantidad de cosas que empiezo a rodear mi vida alrededor de, o hacer mi vida alrededor de ese lugar. Vamos a explorar a ver si es necesariamente lo que Dios está pidiendo de nosotros, que rodeemos o llenemos nuestra vida a través de un lugar, o es más bien que exploremos nuestra relación profunda con Dios. Así es. Y ya hablamos un poco de el origen de ese término de iglesia, ¿cierto? Hablamos de la eclesia, de la comunidad, pero vamos a adentrarnos un poco en cómo se empieza a desarrollar esa iglesia o esa comunidad en los primeros siglos, porque recuerden que nuestro propósito es llegar a responder la pregunta: ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cómo llegamos a la iglesia del siglo XXI? ¿Qué nos trajo hasta acá? ¿Qué hubo en el camino? Hablemos un poco de la historia de la iglesia, ¿cierto? Porque muere Jesús, resucita y empiezan a surgir pues sus primeros seguidores, y ellos se conocen como los primeros cristianos. ¿Qué hacían? ¿Cómo se reunían? Bueno, hay pasajes en la Biblia que nos muestran algunas cositas. Bueno, yo para eso quiero, o me gustaría que leyéramos una descripción, aunque el libro de Hechos de los Apóstoles tiene varias descripciones, no para enseñarnos y decirnos así tiene que hacer una iglesia. Yo nuevamente quiero hacer esa aclaración, pero sí nos muestra cómo empezaron a hacer iglesia las personas, los apóstoles, con las personas o los primeros creyentes que empezaron a formar estas comunidades. Dice Hechos 2, 42 al 45. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos de las comidas, dice entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Bueno, yo antes de pasar a esa evolución que empezamos a ver en la iglesia, quiero rescatar de aquí unos pilares que quiero que tengamos como en mente para más adelante. ¿Qué podemos decir de esa iglesia? Que tenían comunión, que hacían oración, que compartían sus recursos, algo muy importante, y que comían. Compartían la cena del Señor, tenían un tiempo, se reunían en sus casas y sencillamente se sumaban las personas que compartían la misma fe. De ahí entonces, ¿qué sucede? Antes de, digamos, lo que pretendemos ahorita en este punto no es darles una clase de cuál es toda la historia de la iglesia, porque eso sería un tema diferente, pero obviamente que esta iglesia se desarrolla, o estas comunidades se desarrollan en un contexto cultural y de la época que va evolucionando, de la iglesia en Grecia, de la iglesia en Roma, luego esa iglesia con los años pasa a institucionalizarse de cierta manera como lo que conocemos como la Iglesia Católica en Europa, y ahí sucede algo que es donde viene el punto de quiebre. Después de todos estos años de iglesia, surge algo que se conoce como la Reforma de Martín Lutero, de la cual todos conocemos. Aquí hay algo que me llama la atención, y es la iglesia protestante que surge en ese momento. Es una iglesia
que reforma la Iglesia Católica. Entonces, la misma palabra lo dice. Cuando yo reformo algo es que tengo algo, ¿sí? Yo tengo este espacio donde vivo, mi casa, mi apartamento, y le hago unas reformas, pero sigue siendo esa casa. Entonces, cuando surge la reforma de Martín Lutero, lo primero que tenemos que entender es que es una reforma a la Iglesia Católica. Vienen unas modificaciones, se crea. La Iglesia Católica no acepta esto, entonces se crea una nueva iglesia que es la Iglesia Protestante, pero, y yo sé que esto puede llegar a ser muy polémico, pero la Iglesia Evangélica hoy en día es un hijo rebelde de la Iglesia Católica, y en ese sentido también se heredan una cantidad de cosas, no necesariamente negativas, pero que sí tenemos que entender que lo que somos hoy en día tiene un poco que ver con esa liturgia católica que Martín Lutero obviamente traía y que sus seguidores empezaron también a seguir, y que en ese momento pues las personas, el cristianismo solo lo entendían a través de la Iglesia Católica. Entonces la gente también, los primeros protestantes sentían ese miedo de quiero ser como un católico porque siento que ahí estaba yo, pero sigo siendo me gusta esa estructura, vamos a construir un templo, vamos a ponerle de esta misma forma, vamos a hacer una liturgia parecida, nos vamos a reunir los domingos, vamos a hacer todo esto. Entonces, ahí es donde empieza un tema. No lo voy a llamar un problema, pero empieza un tema de entender lo que somos ahora, ¿sí? Lo que somos ahora no es alguien que independiente a cualquier visión toma la creencia y la fe en Jesús y crea o rehace una iglesia, que sería muy diferente a rehacer a reformar, sino que sencillamente se maquilla o se le hacen algunos cambios a una iglesia ya existente.